Buenos días, soy Mario de Lama Navidad y en este vídeo realizaré no tanto una aproximación a Góngora, sino más bien a la cuestión de la oscuridad en Góngora. Porque ponerme a analizar verso a verso las soledades o el Polifemo, pues resulta en un vídeo de horas y horas, y además que eso ya está hecho, hay ediciones muy buenas, muchos estudios sobre la obra de Góngora, y no tiene ningún sentido porque a nosotros, en realidad, no debería interesarnos tanto qué dice Góngora, sino cómo lo dice, ¿no? ¿Qué no dice Góngora? Y en segunda instancia habrá que preguntarse por qué Góngora ha seguido resultando relevante la historia de la literatura española, y esto es una cuestión que personalmente me interesa muchísimo porque he dedicado bastantes horas a estudiar esta cuestión del neogongorismo con la mal llamada generación del 27 y en concreto con Miguel Hernández, ¿no? Bueno, pues enlazando con esta última cuestión, la del 27, lo primero que tenemos que hacer es entender que el Góngora que nosotros hemos leído, el Góngora que nos ha llegado, viene atravesado por una concepción formalista del mismo. Es decir, Góngora como solo forma, ¿no? Una forma que debido a su complejidad, porque es difícil de leer, sí, pues nos resulta enigmática y tenemos como que dejarnos llevar por esa misma oscuridad, como un no saber enfrentarse a ella, ¿sí? Para Damaso Alonso, que es parte también de este 27, pues Góngora únicamente es forma, nada de contenido hay en él. Y sin embargo, nosotros sabemos con Marx que la forma es solo la forma de su contenido, es decir, que en la forma ya viene el contenido, son inseparables, por mucho que se empeñen los formalistas en separarlo. Pero bueno, tampoco podemos echarle todas las culpas a Damaso Alonso, pues cuando todos estos poetas reivindican a Góngora, aunque en realidad lo que están haciendo es reivindicarse a ellos mismos, lo que están haciendo es igualar su horizonte ideológico con el suyo propio, ¿no? Es como si Lorca y Góngora digamos, que escribiesen desde el mismo lugar. Esa es la concepción que tienen, ¿no? Es como si tú coges el poeta en Nueva York y ves que hay un verso bimembre y dices, ah, mira, está aquí Góngora, porque hay un verso bimembre, ¿no? O esto de la soledad tercera, de Alberti, que es que en la soledad tercera no hay ni rastro de las soledades de Góngora, porque Góngora está escribiendo desde un horizonte ideológico radicalmente distinto. Y es por esto que la etiqueta tan repetida de tradición y vanguardia es en realidad una farsa fenomenológica, porque no hay tradición, digamos, es todo vanguardia, ¿sí? Y sin embargo, vamos a seguir repitiendo esta etiqueta de tradición y vanguardia. Yo mismo, cuando empecé a estudiar todas estas cuestiones, partí de estas mismas concepciones que ahora estoy criticando. Pero bueno, lo importante es aprender. Ahora bien, tampoco vamos a pasarnos con toda esta gente del 27 que no eran mala gente, al menos no todos. Sin embargo, es más importante preguntarse por qué ha ocurrido esto. Pero para ello debemos primero entender al Góngora de su coyuntura histórica, no el Góngora que nos ha llegado, ¿sí? Bien, yo creo que estaremos todos de acuerdo que cuando nos acercamos a las soledades o al Polifemo no entendemos nada, al menos de primeras. Digamos, hay una oscuridad, ¿no?, que se menciona que recorre la poética gongorina.
Sabrán que Góngora tuvo muchos detractores y no me refiero únicamente a Quevedo diciéndole que tiene nariz grande. Yo hablo más bien de todos estos autores que se van a dedicar a ir anotando los poemas para decir lo que está mal en ellos. Ahora, a los detractores de Góngora lo que les molestaba era esa oscuridad. Pero no porque esa oscuridad provocase que el texto se entendiese mejor o peor, sino por la oscuridad misma. Me voy a explicar. En la ideología también está lo decible, lo que se puede decir. Hay cosas que se pueden decir y otras que no, bajo una determinada estructura ideológica. Existen enunciados que resultan aceptables y otros que no. Y aún más complejo está lo que la ideología a un nivel inconsciente nos permite decir. Pero a nosotros de momento nos interesa únicamente la primera capa, es decir, qué es decible y no decible bajo una determinada estructura ideológica. Pues bien, desde la tradición ciceroniana, en la retórica, la oscuridad o la obscuritas puede ser de dos tipos. Existe una primera oscuridad que surge de las palabras, que se le dice verba, y esto es la dificultad, la oscuridad por la forma en que se expresan los conceptos. Y el segundo tipo de oscuridad va a ser la que deriva de los conceptos, res, lo llaman. Es decir, que es una oscuridad debido a que los conceptos que yo estoy empleando son difíciles. De estos dos tipos de oscuridad o dificultad, solo se permite la primera, es permisible la primera, es decir, que yo puedo utilizar conceptos complejos siempre y cuando la forma en que los exponga sea clara. Pero yo no puedo emplear conceptos sencillos y exponerlos de forma compleja. Esto no es aceptable. Y Góngora es precisamente lo que hace, ¿no? Él va a utilizar conceptos sencillos, pero los expone de forma compleja. Y no es permisible. Y de esto es de lo que se quejan los detractores. Bien, pues ya con esto podemos entender un poco mejor dónde o cómo se sitúa Góngora. Pero ahora lo que nos queda, que es la pregunta verdaderamente importante, es ¿por qué hace esto? ¿Por qué escribe así? ¿Por qué Góngora va a romper las normas de la retórica? Bueno, pues la respuesta está en la economía, como siempre. ¿Qué está pasando a nivel económico? No solo en lo que actualmente conocemos como España, sino también en lo que actualmente conocemos como América Latina. Ahora me voy a referir a España y América Latina directamente, sin emplear esta fórmula de lo que actualmente conocemos por no recargar más el discurso, pero no es lo mismo, ¿no? No se puede hablar de una España del siglo XVII como si estuviese hablando de la España actual y del mismo modo con América Latina. Pero si repito cada vez la fórmula, va a ser muy recargado el discurso. Bien, nos interesa entender que España va a apostar por la explotación agraria y minera en América, aprovechando la nueva mano de obra, ¿no? Ni hace falta decir a qué mano de obra me estoy refiriendo. Y aquí va a producirse un pequeño problema. Tenemos un producto marginal, que es el oro y la plata, y tenemos unos factores productivos. Hay un aumento de la variable tierra y, por tanto, necesitamos más gente para controlar dicha variable. Y América es enorme. Entonces, el problema es que el producto marginal no crece en proporción a la variable del factor productivo. Es decir, que no estamos explotando oro y plata suficiente como para pagar a toda la gente que tiene que controlar a aquellos que extraen ese mismo oro y plata. O, mejor dicho,
que no estamos siendo eficientes, que nos está costando más dinero extraer el oro y la plata por la necesidad de tener a gente controlando el territorio. Y ese oro y plata que se está extrayendo no es suficiente como para pagar. No hay una rentabilidad. Pero el gasto logístico es muy grande, al ser también la Tierra muy grande. Uno puede sacar oro infinito que no va a ser rentable de ningún modo. Y en definitiva lo que va a ocurrir es que hay demasiado oro, demasiada tierra, hay demasiado de todo, hay demasiada materia, ¿no? Y es que es este mismo exceso de materia lo que los detractores de Góngora denuncian. Y no lo digo yo, lo dicen los arbitristas del siglo XVII y los censores de Góngora. Entonces van a encontrar los mismos síntomas en la poesía de Góngora que en la economía. Van a describir a España, al igual que Góngora, como un cuerpo enfermo, es un monstruo, como el Polifemo, pero nuestro poeta Góngora estaba, mediante la forma, diciendo algo que no es permisible en la sociedad española del siglo XVII. Sabemos que la matriz organicista promueve la concepción de la sociedad como un cuerpo orgánico, pero es un cuerpo dividido en partes, es decir, en estamentos. Tenemos al clérigo, la alta nobleza, la baja nobleza y los plebeyos, ¿no? Los detractores de Góngora van a denunciar de su poesía que en ella todo es exceso, todo es cuerpo, pero es un cuerpo único, sin partes. Entonces lo que vienen a decir es que la poética gongorina resulta, o es como si fuese una sociedad sin estamentos. De ahí que digan que su texto, su cuerpo, esté enfermo. Sabemos también que en la retórica existen ciertas correspondencias admisibles y otras que no lo son. Por ejemplo, sabemos que Garcilaso va a decir que los cabellos de su amada son como el oro. Ahí no hay ningún problema. Pero es que Góngora hace lo contrario, precisamente por esta devaluación del oro que hemos explicado. Góngora lo que hace es aplicar un lenguaje heroico a realidades mundanas, que es precisamente también lo que va a hacer Miguel Hernández con su perito en lunas, pero por unos motivos muy diferentes. En cualquier caso, en Góngora lo que está sucediendo es una inadecuación del decoro, es decir, es otro síntoma de esa enfermedad. Bajo la noción de cuerpo orgánico hay materia que puede ser poetizada y otra que no. Por ejemplo, los cabellos de una dama noble, la naturaleza en mayúscula. Incluso tú puedes poner discursos animistas en boca de unos pastores, ¿no? En el siglo XVI y XVII, pero tú no puedes coger a un cíclope y describir a ese cíclope porque estás describiendo a un cíclope con ese lenguaje tan alto, ¿no? O sea, Garcilaso en realidad no está describiendo pastores. Él lo que está describiendo es su visión idealizada de unos pastores. Pero Góngora sí describe a pastores, aunque emplee ese lenguaje heroico. Es decir, es justo al revés. Concluimos, por tanto, que Góngora es un poeta materialista. Las cosas están ahí de forma literal. Él describe a unos pastores literales. Otra cosa es ese lenguaje heroico elevado con que él describa a los pastores. Pero esos pastores son literales, no como los pastores idealizados de Garcilaso. La cuestión es que esas cosas que están ahí de forma literal son equivalentes a lo que siempre llamamos esto de las apariencias barrocas. La apariencia y la realidad en Góngora quedan igualadas y la distancia respecto a la realidad que los poetas del 27 leen en Góngora es precisamente lo contrario. Góngora es el tío
con más los pies en la tierra de todos. Van a decir que Góngora es un poeta puro por ese elevarse, ese elevar la vida. Pero es que, claro, los poetas del 27 hacen lo mismo. Ellos poetizan el nivel vital bajo fórmulas kantianas. Y aunque todavía para que surja ese yo, esa sociedad civil, queda todavía también la industrialización y otras tantas muchas cosas a las que nos vamos acercando para llegar a los del 27. Bueno, este análisis es un resumen del trabajo de Víctor Puello, de Góngora, hacia una poética histórica. Ahí viene mucho mejor explicado lo que yo aquí simplemente he intentado resumir en unos minutos. Espero que el vídeo haya resultado de interés y de utilidad. Un saludo y muchas gracias.